¿Qué tal, chavos? Pues para nuestros nuevos miembros del equipo, vamos a ver lo básico, ahora sí que palitos uno de Maya. Cuando abren su programa, más o menos así es como les aparece. Estos son todos los menús, todas las ventanas que tiene disponibles en Maya. Pero generalmente vamos a esconder la mayoría para que nuestra área de trabajo sea mayor y sea un poco más fácil modelar y trabajar, etcétera, etcétera. Hasta arriba tenemos el clásico menú que aparece en la mayor parte de los programas, pero este se considera como una especie de menú dinámico. ¿Por qué? A partir de assets, todos estos, por ejemplo en este caso edit curves, surfaces, etcétera, 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 todo esto de aquí cambia dependiendo en el módulo que estemos. En este caso estamos en el módulo de surfaces. Pero si aquí por ejemplo selecciono animación, chequen cómo cambia el menú aquí arriba. Les digo, a partir de assets todo el menú cambia. Entonces aquí es en donde controlamos los módulos. Tenemos el módulo de animación, de polígonos, surfaces, dynamics, rendering, and dynamics, y podemos customizar nuestro propio módulo. Esto es básicamente como que las funciones o las secciones de Maya, ¿no? En las que podemos trabajar, como los bloques más grandes, ¿no? De animación, de modelado, para crear dinámicos como ropa, cabello, fluidos, como fuego, agua, etcétera, etcétera. Rendering como tal para que la máquina calcule todos los objetos, la animación, las texturas, las luces, las sombras, etcétera, etcétera, ya para que nos muestre una imagen final. Ahorita nosotros nos vamos a enfocar más que nada en el módulo de polígonos, entonces aquí asegúrense siempre de cambiarlo a polígonos. En los polígonos es, digamos, la herramienta con la que vamos a estar trabajando. Hay tres tipos de superficies en Maya con las que podemos hacer nuestros modelos. Los polígonos, que es como que el más usual, son básicamente caras, pueden ser de mínimo de 3 lados hasta las caras que ustedes quieran, aunque vamos a tratar de conservar siempre todas nuestras caras de 4 lados, y están compuestas por líneas rectas, obviamente. La ventaja de utilizar polígonos a comparación de las demás es que es un poco más predecible la deformación de estos, es más fácil texturizarlos y es más como común la interacción de los polígonos con otros programas. Por ejemplo, para simulación de partículas o para videojuegos te piden generalmente que sean polígonos. Las otras dos superficies que tiene Maya con las que puede trabajar, unas se llaman NURBS. Los NURBS los podemos encontrar en Surfaces. Y esos, digamos, son curvas, están hechos a base de curvas, como algoritmo que calcula curvas. Es un poco más fácil para modelar cuestiones más orgánicas, pero pues tiene justamente el problema de que es un poco menos predecible la deformación para animaciones, y además cuesta un poco más de trabajo texturizarlos. Entonces, por cuestiones prácticas nos vamos a enfocar a polígonos. Bueno, y la otra superficie que nos queda se llama subdivisions. Los subdivisions son como el matrimonio entre los polígonos y los NURBS. Tienen las características de los NURBS, que en cuestión de que son también como curvas o como muy fáciles de utilizar o modelar cosas orgánicas, pero la forma en la que trabajas con ellos es muy similar a la de los polígonos. Anyway, nos aseguramos que estemos aquí en polígonos. Ok, aquí tenemos varias secciones. Por ejemplo, después del menú de hasta arriba tenemos esta donde está nuestro módulo. Podemos crear, son como que más o menos los botones clásicos de crear un nuevo documento, abrir o guardar un documento. Estos tres iconitos de aquí son para seleccionar por grupos, por objetos o por componentes. Ahorita, bueno, más adelante vamos a ver qué significa cada uno, perdón. Y después de acá estos son como especie de filtros para poder seleccionar únicamente las caras, o únicamente las curvas, o únicamente los dinámicos, etcétera, etcétera, para hacer más fácil nuestra selección. Esos como imanes de aquí son el snapping. El snapping significa como que vas a mover un objeto y ese objeto se va a pegar automáticamente
Ya sea, por ejemplo, el primero es para que se pegue al grid, como cuadrícula que tenemos abajo, se llama grid. Entonces, por ejemplo, si aquí selecciono mi objeto y lo muevo, lo puedo mover libremente. Vamos a hacer un poco más pequeño para que se vea más el efecto. Lo puedo mover libremente. En el momento que selecciono el snapping al grid, si notan, el movimiento se pega automáticamente a cualquiera de las intersecciones del grid. Igual podemos hacer que se pegue a curvas, a los vértices de algún punto, y esto nos sirve para, no sé, acomodar nuestros objetos o alinearlos, etcétera, etcétera. Y estos iconos de acá, el primero es para abrir una ventana que se llama Render View, que es en donde se va a desplegar nuestros renders una vez que los hagamos. El segundo iconito es tal cual para hacer nuestro render. Y el último iconito no nos vamos a ahorita preocupar por que dice IPR. Vamos a utilizar el que tiene como dos puntitos al lado. Nos abre la ventana de Render Settings. Aquí es donde configuramos todas las opciones de nuestro render. Igual más adelante vamos a ver un poco más a detalle para qué nos sirve esto, ¿no? Bueno, esta como herramienta acá, bueno, toda la línea de aquí arriba se llama Taskbar. La de abajo, estos son como shortcuts de las herramientas. Supongamos que estamos en el módulo de polígonos y aquí tenemos un menú que se llama Edit Mesh. Dentro de Edit Mesh tenemos todas estas herramientas. Entonces, algunas de estas herramientas, las que se utilizan con mayor frecuencia, están en esta parte de acá, que esta parte se llama Shelf. Son como los accesos directos, tal cual, ¿no? Y tenemos también los accesos directos divididos, digamos, por módulos. Tenemos el de curvas, el de superficies, que se trabaja con NURBS. Lo que les decía, los polígonos, todos estos son polígonos y herramientas relacionadas con polígonos. Igual subdivisions, o para deformar, para animar, etcétera, etcétera, etcétera. Yo utilizo generalmente una personalizada, pues porque yo tengo unas ciertas herramientas, ¿no?, que utilizo con mayor frecuencia, que no están en las pestañas anteriores. Igual más adelante les voy a enseñar cómo configurar su propia shelf. Ok, de este lado, de manera vertical, tenemos otro menú. Se llama Toolbox. Nos muestra las herramientas para la manipulación de nuestros objetos. La flechita, tal cual, es nada más para seleccionar nuestros objetos. Si aquí tengo, por ejemplo, más objetos, con esta flechita puedo cambiar la selección entre los objetos. Nos damos cuenta de que está seleccionado porque se le pone como una especie de outline verde. La segunda es como el lazo, el clásico de Photoshop. Podemos dar clic y dibujar una selección. Todo lo que esté dentro de esa selección va a quedar seleccionado. En este caso, cuando tenemos más de un objeto seleccionado, los objetos que están seleccionados se marcan en blanco y el último objeto seleccionado se marca en verde. Nos sirve para como seleccionar partes de nuestros objetos. Esto lo vamos a ver más adelante. Como conito con una flecha nos sirve para mover nuestros objetos en el espacio. Si tomamos la herramienta del centro, que se ve como un cuadro amarillo, podemos moverlo libremente en cualquiera de las tres dimensiones, X, Y y Z. Aquí en la parte de abajo de nuestro viewport vemos como una especie de planito que nos indica cuáles son las direcciones. El verde, que es la Y, es de manera vertical. La X en color rojo, de manera horizontal. Y la Z en color azul nos marca como la profundidad. Entonces, si queremos restringir el movimiento de nuestro objeto únicamente a un eje, seleccionamos cualquiera de las flechitas. Si nada más le doy clic a la flecha azul, por más que lo trate de hacer hacia arriba, nada más se va a mover en este eje. Igual con las demás flechas, ¿no? De preferencia, esta es la forma en la que deben de mover sus objetos para tener mayor control, ¿no?, sobre el movimiento de estos. Porque a veces la perspectiva de la escena nos engaña y nosotros, por ejemplo, si lo agarramos el objeto del centro y lo movemos, supongamos que lo queremos mover a la derecha, únicamente a la derecha. Al arrastrarlo así del centro, sí lo movimos a la derecha, pero existe la posibilidad de que también lo hayamos movido tanto arriba como
digamos al frente o atrás. Entonces, para asegurarnos de que esto no pase, únicamente lo seleccionamos por las flechitas. Puede que parezca un poco más como tedioso, con más trabajo o lo que sea, pero es mejor, un poco más preciso. La siguiente herramienta, que es como una esferita con una flechita circular, nos sirve para rotar nuestros objetos. Igual vemos que nuestro manipulador o la herramienta cambia, que se ve como una especie también de esferita con líneas de colores. Obviamente la línea representa al eje en el que lo podemos mover. Si seleccionamos la línea de color, igual que con la de mover, restringimos en este caso el giro únicamente a un eje. Si selecciono la línea roja, le doy clic y lo muevo, únicamente se mueve en ese eje. Si queremos mover el objeto en todos los ejes al mismo tiempo, seleccionamos en el centro, digamos sin tocar ninguna de las líneas de color, y lo podemos mover libremente en cualquiera de los ejes. La que sigue, que es el como cuadradito con flechas hacia las esquinas, esta se llama el Scale o la herramienta de escalar. Esta nos sirve para hacer más grandes o más pequeños nuestros objetos. Si la agarramos del centro, nuestro objeto se escala de manera proporcional. Pero igual podemos seleccionar cualquiera de los ejes, en este caso representado por una cajita de color, y se va a escalar nuestro objeto únicamente en ese eje. Ok. Las demás herramientas ahorita no nos preocupan. Estas son como que las principales que vamos a estar utilizando. Y de hecho todas estas herramientas de aquí, el shortcut en el teclado, que les recomiendo que siempre utilicen los shortcuts, que es un poco más fácil y rápido de trabajar. La flechita para seleccionar objetos sería el equivalente a presionar la letra Q de queso en nuestro teclado. La de mover sería la tecla W. La de girar, la tecla E. Y la de escalar, la tecla R. Entonces en nuestro teclado están juntitas, ¿no? Q, W, E y R. Podemos pasar de una a otra de manera muy rápida y fácil. Ok. En la parte de abajo de nuestro programa tenemos esta como línea con numeritos. Si alguien ya ha trabajado con algún editor de video o de animación o similares, se les hará familiar. Esto se llama un timeline. Esto es todos los frames que contiene nuestra animación o que puede contener nuestra animación. De momento ahorita no vamos a animar, así es que esto no nos preocupa. El de abajo va relacionado también con el time. Se llama Range Slider. Aquí podemos decirle, en este caso nuestro time slider empieza del 1 y termina en el 24. O sea, tenemos 24 cuadros aquí. Aquí podemos decirle que igual empiece en el 1, o que empiece en el 8, o que empiece en el 15, etcétera, etcétera. Y que termine pues en el 12, o en el 48, etcétera, etcétera. Eso controla cuántos frames podemos desplegar en nuestra línea de tiempo. Del lado derecho pues también tenemos los controles clásicos, ¿no? Para darle play hacia adelante o hacia atrás, darle stop o cambiar frame por frame, o irnos al último o al primer frame, etcétera, etcétera. La barrita que sigue se llama, dice Mel y tiene como que dos espacios. Esto es para meter código, tal cual como cualquier otro programa puedes hacer todas las cosas, digamos, que utilizamos con el cursor. Para mover el objeto lo puedo mover también poniendo código aquí. Obviamente para nosotros es un poco más tedioso eso y realmente no lo vamos a utilizar. Es como para cosas más específicas, como no sé, alguna animación que se haga de manera al azar. Se puede hacer muy fácil con el comando. Y hasta abajo tenemos el Help Tool. Aquí tal cual nos da información sobre las herramientas o los procesos o errores que pueda llegar a tener el programa en esta parte de aquí. Del lado derecho tenemos esta ventana que es muy importante y con la que vamos a estar trabajando mucho. Esta se llama Channel Box. Aquí vemos hasta arriba, dice Channel Box o Layer Editor. Cuando seleccionamos algún objeto, aquí se van a ver las propiedades de ese objeto. En este caso, las primeras son las propiedades del punto en el espacio en donde está este objeto. Si se dan cuenta, cuando lo muevo en el eje de las zetas,
se va moviendo aquí automáticamente el valor. Y esto puede ser obviamente en cualquier eje, ¿no? X, Y o Z. También aquí se puede controlar la rotación del objeto. Y también el tamaño del objeto. Así es que, por ejemplo, si queremos algo muy preciso, que queremos que nuestra esfera esté en la posición en Y1, en X1, etcétera, etcétera, en lugar de estar peleándonos aquí en el viewport, moviendo nuestro objeto creyendo, pues creo que aquí es el 1.1, pues aquí lo ponemos directamente y es obviamente muchísimo más preciso. O igual, por ejemplo, que queremos girar nuestro objeto 45 grados, en lugar de estar aquí adivinando en el viewport si lo pongo o no en 45 grados. Fácilmente lo pongo aquí en el espacio de rotate, ya sea en el eje que yo quiera. Y le pongo 45 grados. Y así me aseguro que esté como que perfecta, ¿no? La posición de mi objeto. Más abajo tenemos otra sección que se llama Inputs. Y en este caso tenemos Polysphere 1, que así es como se llama esta geometría. Si le damos un clic a donde dice Polysphere 1, nos aparece aparte como que la historia de construcción de nuestro objeto. Por ejemplo, tiene un radio de 1.798. Esto es más o menos relacionado con la escala. Nos muestra el radio que tiene nuestra esfera. Subdivision Axis son qué tantas divisiones tiene alrededor de todo nuestro objeto. Si aquí lo voy alterando, puedo ir reduciendo todas las divisiones que tiene o aumentarlas, dependiendo de qué es lo que quiera hacer con mi objeto. Y también en el otro eje. Cada objeto obviamente tiene distintas propiedades. Por ejemplo, el cúbito, si le damos clic a los inputs, tenemos para el ancho, para el alto y para la profundidad, a diferencia obviamente de la esfera. Y aquí tenemos también las divisiones, igual por digamos por eje o por lado del cubo. Tenemos a lo largo, a lo alto y a lo profundo, por decirlo así. Pueden, digamos, aquí para poner los valores, si le dan un clic donde está el numerito, pueden teclearlo directamente en su teclado. O si quieren que sea de forma como dinámica, así como lo estoy haciendo, le tienen que dar un clic sobre el nombre. Ya que se pone en azulito el nombre, ponen su mouse dentro del viewport. El viewport es este cuadro donde vemos nuestros objetos. Este se llama viewport. Entonces, ya que está su mouse sobre el viewport, le dan clic con el botón del medio del mouse. Donde está la ruedita, aparte de la ruedita, también si lo presionan es un clic. Entonces lo mantienen presionado y lo mueven de izquierda a derecha y pueden ir ajustando los valores de forma dinámica. Ok, entonces, bueno, aparte dentro del Channel Box, hasta abajo tenemos tres pestañitas: Display, Render y Anim. Estos son layers, así como en cualquier otro programa de edición, ya sea Photoshop o After Effects o similares. Podemos trabajar en layers o capas. Entonces en cada capa podemos seleccionar un cierto número de objetos o propiedades para que, digamos, mostrarlas o apagarlas dependiendo de qué es lo que necesitemos. Por ejemplo, en el caso de display, puedo seleccionar este objeto y le doy clic a este iconito de acá, que significa que crea un nuevo layer con el objeto que tengo seleccionado. Entonces le doy clic y aquí me crea un nuevo layer. El primer cuadrito tiene una V. Si le doy clic, significa visibilidad. Esto lo puedo esconder o mostrar. Si selecciono otro objeto y le doy clic al mismo iconito de acá, me crea otro layer y automáticamente le asigna este objeto. Igual le doy clic con la V, puedo esconderlo o mostrarlo. Esto nos sirve pues para tener una mayor organización en nuestra escena. Por ejemplo, si creo el iconito que está al lado, que se ve como que le falta la esferita, significa que nada más va a crear un layer sin agregar
ningún objeto. Entonces si aquí le quito la visibilidad o se la pongo, no se va a ver ningún cambio porque no tiene asignado ningún objeto. Para asignarle un objeto voy a dejar aquí apagado la visibilidad para que vean la diferencia. Para asignar objetos a un layer, primero que nada pues selecciono los objetos que quiero meter a este layer y luego le doy clic con el botón derecho sobre el layer y le pongo aquí Add Selected Objects, que agregue los objetos seleccionados. Entonces ya desaparecieron porque están dentro de este layer y el layer está apagado. Ok. Lo mismo pasa más o menos con los pestañitas de render y anim. Nada más que el render es para, digamos, específico para ya cuando hacemos el render para nuestra imagen final. Podemos separar esa imagen final en todas las componentes, ¿no?, de la imagen. Por ejemplo, el color, el brillo, las sombras. Podemos separar todo eso, ¿no?, por layers también. Y en animación también podemos hacer como que layers o capas de animación. En un layer ponemos que dé, por ejemplo, nuestro personaje un paso, y en otro layer ponemos que alce las manos, en otro layer ponemos que sonría, etcétera, etcétera. Más que nada para tener como que cierto más control y organización dentro de nuestra escena. En esta misma parte del Channel Box, si se dan cuenta, tenemos otras dos pestañitas del lado derecho. Una dice Attribute Editor y otra Channel Box. Si le damos clic a la de Attribute Editor, se despliega la ventana un poco más grande y tenemos más pestañitas aquí. Digamos que el Attribute Editor nos muestra absolutamente todas las opciones que pertenecen al objeto que tengamos seleccionado. Y el Channel Box también nos muestra las opciones, pero es un poco más condensada la información.